Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas donde hablo con personas que se dedican a alguna parte del mundo de las artes con el objetivo de un poco crear puentes con aquellos como yo que todavía estamos empezando y poder mostrar quizás esas partes o esos caminos que generalmente no se nos presentan y bueno, aprender un poco de su experiencia y de su sabiduría. Y hoy tengo una entrevista muy guay para todos los que seáis frikis del mundo de los musicales y queráis saber un poco más cómo funcionan. Creo que esta entrevista os va a interesar bastante. Estoy aquí con Silvia Montesino, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Inés? Y bueno, ahora te voy a presentar y tal, pero siempre a todo el mundo, antes de empezar, me gusta preguntarle como qué género se sienten más cómodos, qué pronombres prefieren que use, por aquello de normalizar estas conversaciones. Nada, ella. Ya está. Perfecto. Pues bueno, para los que no la conozcáis, Silvia es directora de escena y también directora asociada y residente, que ya hablaremos un poco de la diferencia entre estas posiciones. También es ayudante de dirección, adaptadora de musicales y profesora de interpretación de teatro musical, por supuesto. Y hombre, pues para los que conozcáis más o menos el panorama del teatro musical en España, seguro que conocéis algunos de los musicales en que ha trabajado sin duda. Ha estado en Kinky Boots, ahora en Charlie y la fábrica de chocolate, en Ghost, en El guardaespaldas, o sea que seguro que alguno, aunque sea os suena, sin ninguna duda. Y bueno, así para un poco empezar, siempre me gusta a todo el mundo preguntarle cómo empezó, cómo se formó, ¿cuál fue tu camino hasta llegar hasta donde estás ahora? Pues mira, yo estudié arte dramático en Murcia, en la ESA de Murcia, la rama de musical, hace muchísimos años. eh, y no era una rama que realmente estuviese como bien desarrollada en el teatro musical. Entonces, pues a mí me interesaba el teatro musical, lo tenía clarísimo. Entonces dije, tengo que formarme de verdad. Aprendí muchas cosas, pero sobre teatro musical, pues creía que no tenía conocimientos suficientes y me fui a estudiar a Nueva York, a AMDA, American Musical and Dramatic Academy. Conseguí una beca porque la verdad es que son escuelas muy costosas y bueno, con muchos azares de la vida conseguí hacerlo porque la verdad es que en ese momento no era fácil, creo que ahora tampoco, pero creo que entonces, porque te hablo, yo estuve allí del 2000 al 2002, era muy complicado. De hecho, yo fui la primera española que estudió en esa escuela, ahora han pasado por ahí unos cuantos, y era muy complicado conseguir papeles, bueno, pues mantenerse ahí con un estatus de un español normal, Claro. ¿sabes? Sí, era complicado. Pero bueno, al final salieron las cosas bien y estudié allí, o sea, me parece que es lo mejor que he hecho en mi vida. O sea, para mí hay un antes y un después de haber estudiado allí, no solo por la escuela, que es maravillosa, y porque tuve la suerte de tener a profesores, pues como yo digo, de primera mano, es decir, que han trabajado directamente en Broadway y con Mm, directores como Harold Prince, o sea, que te cuentan las cosas que sus propias experiencias, no las que otro ha vivido, sino las propias, ¿no? Entonces, pues, y te enseñan pues a seguir el proceso que ellos siguieron para estar ahí, sino también porque creo que irse a otro país abre mucho la mente y te ayuda mucho, bueno, pues a ver cosas que a lo mejor ves muy complejas o no sé, o sea, o ves como grandes o ves como que se te quedan muy lejos, pues entender que, pues, que cada país funciona de una manera, cada cultura funciona de una manera y la tuya funciona como funciona y tú pues solo tienes que entenderla y ya mm, está. Y luego también para pues aprender lo mejor de otra cultura, porque por ejemplo para mí allí, aparte de los conocimientos que adquirí, entendí que ellos son, nosotros somos muy pasionales y tenemos mucho talento, o sea, el español así de natural tiene mucho talento, de hecho allí era como que flipaba mucho con eso, pero ellos son muy sistemáticos, mm. funcionan muy bien a nivel sistematización y entonces creo que lo que nos falta a nosotros para ser completos, ¿no? Sí, Tener esa parte de organizativa,
de ponerle nombre a las cosas, de clasificar las cosas, que además aquí en el arte como que está hasta mal visto. Pero Mm. yo creo que es muy interesante y bueno, que a mí eso fue una de las claves, ¿no? que yo adquirí allí y desde entonces he intentado siempre sistematizar mi trabajo y creo que me ha ido bien. Pues mira, qué presentación mezclada con consejo, me parece guay, la verdad. Sí. Y bueno, otra pregunta que yo me hacía así un poco viendo tu carrera y tal, porque sabía que habías estudiado interpretación, fue cómo fue ese paso de estudiar interpretación, supongo que quizás pensando en dedicarte a actuar y luego pasar a estar más en el equipo creativo, en la parte del backstage, por así decirlo, porque como que mucha gente está como interpretación, interpretación, interpretación y ni siquiera saben que existen esas otras posibilidades. Sí, bueno, a mí me pasaba también que no sabía que existían esas posibilidades. Es cierto que desde que empecé a estudiar arte dramático, empecé a dar clases en un instituto en Elche, yo soy de Elche, de teatro, y entonces casi que me pasé toda mi formación siempre pensando no solo en aprenderlo yo, sino en transmitirlo. Mm. Entonces tenía como esa vocación siempre de poder transmitir los conocimientos y de poder dárselos a otras personas. Entonces, eso siempre estuvo ahí en paralelo. Y cuando llegué de Nueva York, pues ya te digo, o sea, yo llegué a mi casa, me fui a Madrid a instalarme y esa misma semana yo conocía a Ricard Rewand y a Ángeles Goñalons, que entonces eran los que hacían todos los musicales, pues de cursos y cosas que había ido a hacer a Madrid. Y entonces, bueno, pues me encontré a Ricard, me dijo, vente que vamos a hacer un pase gráfico de cuando Harry encontró a Sally, que era un musical que estaba Mm. entonces, y tal, y te vienes a verlo y no sé qué. Y entonces, pues allí, en cuanto vi a Ángels, que en ese momento tenía la escuela Memory, me dijo, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué has aprendido en Nueva York que no sepamos aquí? Y yo le dije, pues interpretación en el teatro musical, pura y dura. No interpretación y luego cantas y luego él, sino Mm. yo tengo la asignatura de acting y la asignatura de musical theater. Y me dijo, vienes mañana a mi escuela y hablamos. Y empecé a dar clase directamente en su Ostras. escuela de interpretación en el musical. Entonces siempre estuve como compaginándolo, pero en realidad es que me interesaba mucho más esa parte. Y entonces, bueno, pues poco a poco cada vez tenía como más trabajo para dar clase o para dirigir cosas, o, ¿sabes? Que para actuar y cada vez me preocupaba menos, ¿sabes? Hasta que un día dije, pues si es que esto es lo que me gusta, si es que no, de hecho, o sea, todas las inseguridades que tienes cuando te subes al escenario, pues fuera no las tengo, ¿sabes? No tengo dudas. Y Mm. entonces, pues ya pensándolo así, pues ya me puse un poco más a investigar sobre eso, a estudiar dirección, ¿sabes? A como encaminarme un poquito más en ese sentido y de repente pues todo fluía, era como todo fácil, me gustaba mucho, me sentía segura y me apasionaba mucho, entonces pues dije, o sea, no voy a luchar más por una cosa que se supone que tengo que hacer porque es lo que he estudiado y no sé qué, pero no quiero hacerlo, es que no quiero. Y entonces, Sin más. sí, mucha gente me dice, pero ¿no echas de menos el escenario? Digo, no, para nada, o sea, dame que mueva una carra, que soy feliz, pero en el escenario la verdad es que si lo analizaba bien no era feliz. Me gustaban los procesos, pero luego el escenario no. O sea, el proceso de ensayos, el proceso de aprendizaje me gustaba mucho, pero luego, o sea, el reto para mí es muy admirable que un actor pues se suba ahí cada día y esté como esté, se sienta como se sienta y pase lo que pase en su vida, pues del 100% y sepa separar. Yo no tengo eso. O sea, no Mm. es una de mis cualidades y no disfruto teniendo como que separar, ¿sabes? Mi mundo de ese momento. Y luego, pues como dirijo y tal, pues soy muy exigente también con los directores, entonces, pues me tiene que gustar, o sea, me tenía que gustar y si no me gustaba lo que iba a hacer, pues tampoco quería hacerlo. Claro. Entonces, pues al final ahí se fue quedando hasta que, bueno, está fuera completamente de mi vida y no tengo ningún interés en volver a ello, la verdad. Y creo que es bueno que cada uno se ubique, porque si te gusta el teatro, a mí me gusta el teatro musical desde todos los puntos de vista y me encanta aprender de lo que sea.
Entonces, quiero decir que lo que te gusta es estar ahí, desde Mm, el en el que tú crees que puedes aportar algo. Y yo creo que puedo aportar mucho más donde estoy, la verdad. mm. Me parece como muy clave eso último que has dicho, ¿no? De si te gusta esto, como que tú quieres estar ahí, lo que puedes aportar también, como que muchas veces eso, como que nos meten esta idea de estar en el escenario y que te aplaudan y que no sé qué, y a veces como que prefiero hacer otra cosa, la verdad, y no hay Sí, ningún problema, sí, sí, sí. Y hay trabajos maravillosos, claro, ¿sabes? O sea, un regidor, por ejemplo, en teatro musical es un dios para mí, pero un dios. total, Porque, vamos, o sea, lo que tiene que hacer en el calling cada noche para que salga esa función depende de él. Me parece súper admirable y muchos oficios dentro del teatro musical que son apasionantes, bueno, y del teatro en general. mm. Y Mm. bueno, eso, hablando un poco de oficios y tal, esa pregunta que ya he dicho antes que te iba a hacer, que si puedes un poco explicar cuál es la diferencia directora de escena, directora asociada, etcétera, porque es algo que en general, vamos, yo antes de empezar a hacer esta entrevista tampoco lo sabía antes de empezar a investigar. Sí, bueno, esto viene del teatro musical, por lo mismo, por la sistematización de la que hablamos. Un director de escena, sabemos todo lo que es, pues es la persona que dirige el espectáculo, pero luego en teatro musical ocurre que los espectáculos o bien se transfieren de un país a otro, y por ejemplo, cuando tenemos un espectáculo como El Rey León que se está transfiriendo a países continuamente y a la vez durante, ¿sabes? En muchas ocasiones necesitas directores asociados que conozcan perfectamente el espectáculo como si lo hubieran dirigido para que vayan a dirigirlo a esos otros países o reposiciones o lo que sea. Entonces, es una figura que depende del director, pero en la que el director pone toda su confianza para que sea como él y vaya Mm, a otro sitio a dirigir el espectáculo. Un director residente también se crea por la longevidad de los musicales. Cuando un musical está una temporada completa, 2, 3 o giras y demás, pues, las giras son muy complejas para adaptar los espectáculos, necesitas un director residente que mantenga el espectáculo, porque van saliendo y entrando actores, hay covers, hay swings, no hay nadie en el espectáculo que pueda mirar el espectáculo cada noche, porque todo el claro. mundo tiene un oficio que hacer. Entonces se pone una figura de director residente que es el que vela porque artísticamente el espectáculo se mantenga como está, independientemente de que haya cambios en el reparto, de que se suba un cover o simplemente de que llevemos 500 funciones y la gente pues ya Pero no quiere. empieza ya a modificar. Claro. Entonces, pues un poco esas son las tres figuras. Mm, Eh, yo he ejercido de directora asociada en Guardaespaldas Gira, que el director es un director italiano. Yo empecé a trabajar con él en Ghost y entonces traíamos su guardaespaldas y me dijo, quiero que seas mi directora asociada. Entonces yo lo monté y él vino a los dry techs, que es cuando ya se incorpora la parte técnica con la mm. artística. Y después con GOS, pues también me hizo su directora asociada y entonces, pues en medio de la pandemia, en octubre del 2020, pues me dijo, me han llamado para hacerlo en México, pero yo no puedo ir, ¿quieres ir tú? Y le dije, pues claro. Y Pues para entonces, México. exactamente, y me fui a México a dirigir GOS y me pareció una experiencia maravillosa. Entonces, pues, pero claro, para ser un director asociado, un director residente, tienes que, o sea, tiene que gustarte, porque si tú quieres dirigir y crear, para mí es muy creativo, pero no es original tuyo. Mm, Es la creación de otra persona y es creativo porque tú tienes que conseguir los mismos objetivos con personas diferentes, incluso con culturas diferentes, como el caso de claro. México, pero o sea, el resultado final y para el espectador que lo va a ver tiene que ser el mismo. Entonces a mí me parece muy creativo. Pero bueno, habrá gente que a lo mejor pues tampoco quiera estar como haciendo el trabajo que originalmente ha creado otra persona. Mm, Tiene que gustar, a mí me gusta mucho y la dirección residente pues me encanta porque es, al final no solo mantienes el espectáculo, sino que realmente lo perfeccionas porque cuando estamos en procesos de ensayos son 45 días, son muchas cosas y no se terminan realmente claro. de los espectáculos, se estrenan, pero tú tienes que quedarte con
¿sabes? Con el concepto final que el director quiere conseguir para conseguirlo a lo largo de los siguientes meses. Y al final hay una parte que depende de ti. Sí, como de ir puliendo, ¿no? El espectáculo. Sí, cuestiones de ritmo. Por ejemplo, en el caso de Ghost, que hay trucos de magia, pues hasta que esos trucos de magia salen siempre, mm, Claro. plan A, plan B, plan C, plan D. Si pasa Dios, esto, no lo claro, puedo ni imaginarme. claro. Si pasa esto, si pasa lo otro, y así, y vas, sabes, como que bueno, que hay muchas cosas que pensar porque el teatro en vivo lo que tiene, puede pasar de todo. Y con trucos de magia, pues es que un truco de magia, si funciona bien es espectacular, pero si no funciona es un desastre. O sea, Claro, se convierte en algo muy cutre. ¿Sabes? Entonces, sí. tiene que funcionar. Cuando ves el hilito es como, Exactamente. O sea, de repente algo que es un mágico para el espectador se convierte en un hilo. Y es como, no. Y hay veces que es una cuestión de intensidad de la luz, o sea, de tantos factores, de algo que se mueve ligeramente, ¿sabes? Es cuestión de milímetros a veces que una mm, cosa funcione o no funcione. Y en el ritmo concreto, en el sitio concreto musical. Entonces, pues todo eso realmente es un trabajo que mantienes y que consigues de alguna manera tú, como director mm, residente. qué guay. No había Sí. pensado, claro, porque cuando eso, estuve como aprendiendo qué eran estas diferentes profesiones, no había pensado lo que decías de, claro, lo tienes que transmitir a otras personas y que quede, o sea, que el resultado sea el mismo, pero trabajando con diferentes personas, y eso me parece súper complicado. Claro, y de hecho los actores lo que no quieren es copiar, Claro. obviamente. O sea, no quieren llegar y que les digas, te pones ahí, lo dices así, que obviamente, vamos, yo no lo haría jamás, pero a veces pasa. Entonces, tú tienes que encontrar en ese actor lo que le puede dar al personaje sin transformar el personaje y Mm, potenciar eso. Hay muchas, o sea, un personaje está construido por muchas cosas, por un trabajo interno, por un trabajo externo, hay una cuestión de perfil muy importante también. Entonces, pues lo que no tiene de perfil lo tienes que construir. Lo que ya tiene de perfil no lo fuerces. claro. ¿Sabes? Entonces tienes que estudiar muy bien a la persona que tienes delante para llegar al mismo sitio. Por ejemplo, con la comedia, o sea, tú no puedes hacer que una persona sea graciosa, ¿sabes? Tienes que encontrar Claro. todo eso bueno, en acompañarlo. Para mí, cada actor es un mundo y no es una cuestión de que tú le digas lo que tú quieres, sino de que consiga lo que tú quieres a través de él. O sea, que tú te acerques a él, entiendas su mundo, cómo él trabaja, cómo él llega a las cosas y lo acompañes hasta que llegue al sitio, Mm, que es muy bonito. claro, sí, me parece, o sea, me ha volado la cabeza la explicación, me parece un trabajo súper bonito. Es muy bonito. Y bueno, también te quería preguntar un poco, porque también, bueno, tú, o sea, yo conozco tu trabajo porque cuando estuvo aquí Abelino Piedad me recomendó que quería ver esta entrevista, así que aquí estamos. Y él, por ejemplo, hablaba, un besito para él, y él eso, hablaba como de que también tú habías hecho dirección de casting y tal, y como que a él le interesaría como saber cuál es la visión desde el otro lado, ¿no? Que muchas veces llegamos ahí a los castings y es como, "Ay, Dios, este es el final de nuestra vida, esto es lo único que importa", y luego en realidad ya hay otras personas que pues tenéis una experiencia completamente distinta. No sé si podías hablar un poco de... Sí, a ver, yo creo que siempre que vas a un casting tienes que pensar que tan necesario es para ti conseguir ese trabajo como para nosotros conseguir a los actores. Entonces, quien está trabajando en ese momento somos nosotros, vosotros no. O sea, mi visión no es que un actor tiene que acertar con lo que yo quiero, ¿sabes? O sea, Mm, al contrario, yo tengo que darle la información suficiente para que me lo pueda dar. mm, Entonces, porque tú puedes hacerte una idea y yo, por ejemplo, en mi caso, he hecho dirección de casting para otros directores, entonces, pues la idea de ese director ser diferente. Entonces, pues, si tú estás dentro de lo que él está buscando por perfil, por tesitura vocal, por lo que sea, pues entonces mi misión es
ver que tú puedas dar exactamente lo que él busca, porque tengas, pues eso, la beat cómica o no, o dramática que considere, o el tipo de ritmo, o el tipo de, si eres un actor más orgánico o un actor más histriónico, lo que sea, ¿sabes? Ir un poco y luego hacerte entender qué pasa en esa escena, qué quiere ver el director de ese personaje en esa escena, ¿sabes? Entonces, lo primero que hacemos es ver gente que pueda estar dentro del perfil, porque esto es una cosa que un actor tiene que aceptar. Y perfil hay de todos los Claro. tipos. O sea, no hay un perfil malo y un perfil bueno, todos los perfiles sirven, pero no tiene sentido tampoco que un actor se empeñe en querer hacer una cosa que está 20 años por encima de su edad, por ejemplo, o 20 años por debajo, pues no te lo van a dar, porque no, ¿sabes? Porque no, el resultado no va a ser el que quiere. Entonces, pues nosotros vemos mucha gente y entonces, para dar oportunidades a gente nueva también. Y entonces lo que se va ajustando, ¿sabes? Vas haciendo un pequeño filtro porque los directores no tienen tiempo de ver a mucha gente, entonces vas ajustando lo que crees que él quiere. Muchos piensan que siempre se le da lo mismo, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso no es así, te lo digo de corazón y por experiencia. Para empezar, ahora que hay tantísimos musicales, lo que todo el mundo quiere es encontrar nuevos talentos. Claro. ¿Sabes? Esto es lo que todo el mundo quiere. Lo que pasa es que una persona nueva muchas veces no sabe hacer un casting y demostrar todo. Y una persona que hace mucho tiempo llega ahí y hace así y lo clava, ¿sabes? Claro. Entonces hay muchas veces que una persona con más experiencia sabe lo que tiene que hacer. Y, ¿sabes? Y a lo mejor si ya la conoces, además también sabes que lo puede dar. Lo que no puedes hacer tampoco es ser un alma caritativa y decir, no, voy a dejar a esa gente fuera y voy a intentar ver gente. Solo a los nuevos. Claro, porque tu jefe se va a gastar 1 millón de euros y tú tienes que responder. Y al final es como que, ¿sabes? Yo muchas veces digo, es que yo, por ejemplo, que hago castings de 900 personas, hay otros que Madre ven mía. 200, ¿sabes? Yo en el Charlie vi más de 900 personas. Bueno, invité a venir a más de 900 personas, porque luego vinieron 600 de todas las que invitamos, ¿sabes? O sea, que no todo el mundo viene a los castings. O sea, yo intento ver a todo el mundo para no, sabes, que no quepa ninguna duda de que alguien se ha quedado fuera porque yo no lo he querido ver. O sea, yo veo a todo el mundo, le damos la oportunidad a todo el mundo, pero también hay que pensar que, quiero decir, que un productor puede hacer un show sin hacer un casting. Quiero decir, que parece una obligación de repente que haya que hacer castings y que haya que dar oportunidades. O sea, realmente un productor está pensando en que le salga un espectáculo redondo. Y Claro. hace castings porque necesita gente. Entonces tú tienes que pensar que cuando se abre un casting es que necesitan gente, es que no la tienen. Y Claro. eso es, ¿sabes? Y no es de mentira, los castings son de verdad. ¿Sabes? Los castings sirven. Los castings son reales y si realmente tú quisieras coger a personas que ya conoces, no harías casting. Te Y ahorra tiempo y dinero y... mucho dinero. Y es lícito también, quiero decir, no tiene por qué estar mal que te digas, bueno, yo quiero, o sea, esto también tenemos que normalizarlo, porque decir, es muy duro hacer casting, pues mira, mejor que si vas a coger a gente que ya tienes en mente, no me llames, Claro. porque a lo mejor hago un viaje, ¿sabes? Me gasto un dinero en ir a Madrid a hacer un casting y realmente ese personaje ya lo tienes dado, pues entonces no me hagas casting para esto. Entonces, quiero decir que también hay que entender todas las partes. Y cuando se hace casting, se hace, o sea, yo por ejemplo en el casting de Charlie, que ya teníamos a Edu Soto, yo en las inscripciones buscamos al cover de Willy Wonka. Que Que formaba quede parte. claro. Sí, claro. Yo no podía decir porque ya lo va a hacer Edu Soto, porque es una cuestión de marketing que tú también tienes que Claro. hacer, para hacer entradas, que son cosas que también tenemos que entender cómo tiene que funcionar una productora para que haya musicales. Pero bueno, no te voy a engañar, no te voy a decir, ven a hacer el casting de Wonka cuando yo lo tengo dado, Claro. ¿sabes? Pero todo lo demás ha salido del casting. Bueno, Y lo único es que tú tienes que ir ahí a hacer
o sea, primero buscar tu perfil. O sea, un actor que está empezando lo que sea, lo primero que tiene que hacer es buscar su perfil en el casting. ¿Sabes? Decir, Charlie la fábrica de chocolate, pues mira, aquí hay una que hace puntas, pues si hago puntas, pues fenomenal. Aquí hay otra que no sé qué, o que es gordito, o que canta así, o que tiene esta edad. Encontrarme. Y entonces informarme muchísimo sobre esa función, ver pues todas las producciones, está todo en YouTube, todas las producciones Claro. que pueda, leer todo lo que pueda sobre el musical y intentar acercarme a eso cuando vaya al casting. Y ya está, ¿sabes? Pero hay que ser realista. Que yo lo que siempre digo, o sea, a mí, mi experiencia, sabes que yo he estado dando clase en la Escuela de Arte Mm, Dramático hace años, y mi experiencia me dice que uno, sabes, que se hace un poco de pájaros en la cabeza, de, ay, es que yo me veo de la madre de, sabes, con tu edad a lo mejor de, es que yo me veo de la madre de, no eres la madre de nadie. No tiene pinta. Exactamente, no, no tienes ese perfil, entonces sé realista y mira a ver dónde encajas. Y luego hay que ir a muerte a por los ensambles, porque es la manera de meter la cabeza. Mm, Pero para estar en un ensamble hay que bailar, cantar, interpretar muy bien. sí, Muy bien. O sea, si es una persona de no, pero es que a mí la danza no se me da bien, pues lo tiene más difícil. Es así. Entonces, si te preparas muy bien en las tres disciplinas, tienes la posibilidad de entrar a un ensamble, de que te den un cover de un personaje titular y poco a poco ir ascendiendo. y Y claro, todas las personas que se dedican al teatro musical ahora mismo, que a lo mejor tienen un nombre, empezaron un día, ¿sabes? No, no, no es como, es que ellos están ahí desde siempre. Bueno, pues ellos también han, ¿sabes? claro. Muchos de ellos, yo te puedo contar carreras de muchos que han empezado siendo ensamble y han estado 7, 8 años haciendo ensambles. Bueno, de hecho es que conozco gente, por ejemplo, la chica que hace de Odamae, Ela Ruiz, Mm, ha estado en ensambles años y años, ella tiene como 14 años de carrera y es la primera vez que hace un personaje, ostras, la primera vez, ¿sabes? Entonces, quiero decir que, bueno, que o sea, no es fácil, pero cada vez es más fácil porque cada vez hay más producciones. Y es cierto que de repente llegas, pues, por ejemplo, en Let's Go tenemos muchas producciones y de repente dices, vale, ahora pararemos en verano y cuando vuelva, madre mía, aquí se van a ir 4, que se van a ir y estás así de, Dios mío, y tampoco siempre puedes sacar casting porque eh, tiene un coste, ¿sabes? claro. Y entonces, pues bueno, yo lo que hago es que yo tengo una base de datos con todas las personas que se presentaron a Charlie, con todas las personas que se presentaron a Kinky, ¿sabes? Y voy almacenando la información de todo el mundo. Y tengo separados a los finalistas de Kinky, a los finalistas de Charlie, y siempre les digo que sepáis que voy a ser, que vais a ser los primeros a los que tenga en Mm, cuenta cuando tenga que completar un casting. Y de hecho, pues de los finalistas de Kinky saqué gente para Ghost, ¿sabes? Intento para guardaespaldas, intento cumplir con mi palabra. Entonces, pues, quiero decir que hay que hacer los castings y que los claro. castings sirven. Y además se aprende. Haces un Mm, casting, vale, esto ya sé que la próxima vez, tal, tal, tal. Y vas aprendiendo. Y si tú tienes el talento para estar ahí, algún día vas a trabajar. Solo que, bueno, que no es fácil porque hay mucha gente interesada en hacerlo y mm, ya está. Pero si es, o sea, si es para ti, es para ti. Y si tienes, o sea, si cantas, bailas e interpretas, es que no hay ninguna sí, razón por la cual no vayas a entrar algún día en un reparto de musical. Solo claro. que a veces pues, es más adecuado para ti, pues si eres más clásica, porque es más clásico, pues si eres más moderna, porque es más moderno, etcétera, etcétera, ¿sabes? Pero hay perfiles para todo el mundo. Claro. Bueno, pues te voy a hacer como la última pregunta y luego tengo como dos preguntas muy cortas que le hago a todo el mundo. A ver si en los 8 minutos que quedan da tiempo y si no te mando otro enlace solo para terminar. Que bueno, porque con esto de que también eres adaptadora y que básicamente traduces, por así decirlo, los musicales de inglés a español, me da como mucha curiosidad eso, o sea, como porque muchas veces las canciones de musical son el monólogo interno de una persona, entonces importa mucho como todo lo que se transmite. Entonces no sé cómo por dónde empiezas cuando tienes que adaptar una canción, no sé. Precisamente por eso, por saber qué es lo que quiere decir. No puedes pensar en hacerla literalmente porque no encaja en música Claro. nunca,
porque son monosílabos continuos y siempre te falta media línea musical para poder poner lo que es. Entonces lo que tienes que hacer es decir, ¿qué quiere decir esta canción? ¿Sabes? Precisamente hacer un análisis, ver exactamente por los procesos mentales por los que pasa el personaje o las cosas que está queriendo transmitir y entonces si puedes decirlas bien y si no puedes decirlas, buscar la manera de decirlas de otra manera. Claro. Por ejemplo, para mí hay un ejemplo muy claro, es dos palabras de Ghost, que en inglés se llama Three Little Words, que es I love you. Claro. Es el dúo que tienen Sam y Molly cuando ella le dice, siempre me dices idem, no me dices te quiero, y entonces él le dice que él le dice te quiero con sus actos. Básicamente eso es lo que tienes que hacer, ver la canción y decir, vale, él lo que le está queriendo decir es que él se lo dice con sus actos. Y ella le dice, ya, pero son dos palabras, en español dos, en inglés tres, no entiendo por qué no puedes decir dos palabras. ¿Qué te cuesta? Ella le está intentando hacer entender que es una tontería y que son palabras, pero que para ella también significa algo que él no las quiere decir y él le está queriendo decir, te lo digo con mis actos. Entonces, pues no me cabía los actos que describía la canción, entonces pues entonces empecé a pensar otras cosas que son de pareja y que significan te quiero para una pareja, pues yo cuando te hago tu café, o sea, te lo digo sin parar, cuando te hago tu café, cuando eliges lo que ver, cuando estamos viendo la tele y eliges tú lo que ver, cuando te tapo, cuando estás durmiendo, ¿sabes? Cuando te dejo ganar. Pues buscas otras cosas, pero realmente estás diciendo lo mismo. Claro. Y el autor de Ghost, que es el mismo guionista de la película, que él tiene un Oscar por ese guión, vino al estreno y tal, y él me felicitó personalmente por eso, ¿sabes? Oh, Por decir, es que has sabido sacar la esencia de las canciones y transmitir eso, ¿sabes? O sea, no te has ido a intentar ser literal, sino a intentar que se entienda el mensaje de las canciones, ¿sabes? claro. O sea, claro, y es muy difícil, la verdad, pero muy bonito, porque luego cuando lo consigues, pues te sientes muy satisfecho. Y luego cuando de repente haces una primera lectura o empiezan a cantar las canciones y, por ejemplo, si es comedia ves que el público se ríe o si es más dramático ves que se emocionan, pues es muy guay, la verdad. Me gusta Claro. muchísimo. Me cuesta la vida, porque cuesta Me procesar. imagino. Hay veces que una canción es como, no, 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 no hay manera, no hay manera, pero merece mucho la pena, mucho. Qué guay. Ah, Sí, es que yo eso cada vez que lo pensaba, digo, esto tiene que ser imposible. O sea, tiene que haber musicales que sean intraducibles, porque me parece más que dificilísimo. hay canciones que de repente dices, ¿en serio? Pues, por ejemplo, como es así más pop, pues venga, monosílabos, y es como no cabe nada, aquí no cabe ¿Por qué habláis así? exactamente, ¿puede por favor decirlo? Pero bueno, pero al final lo sacas. Y luego, claro, yo tengo la suerte de que adapto cosas, menos en Kinky Boots, que la adapté y ahí se la di a ellos, que adapto cosas y luego estoy en el proceso. Entonces, en un momento determinado, pues yo les puedo explicar, esto significa esto y lo otro, ¿sabes? Y entonces, pues también ayuda a que cuando lo estén diciendo con el sentido que tiene. Y Claro, entonces, claro, todo eso ayuda. qué guay. Pues Mm. bueno, no sé si va a dar tiempo, si no, ahora te mando el otro enlace, pero bueno, te voy haciendo. Porque la primera pregunta es, porque bueno, como el objetivo es un poco crear puentes, eso, lo que he dicho al principio, ¿no? Con las personas que están empezando y tal, me parece interesante que yo te eche un montón de preguntas que espero que sean muy útiles para los que vean este vídeo, pero me parecería guay que tú ahora dejaras una pregunta para esas personas de 20 años, 17, que están empezando, que no saben por dónde tirar, algo que tú te gustaría preguntarle. Pues yo le preguntaría si de verdad les quieren ser actores. O sea, ¿de verdad quieres ser actor? O sea, ¿te has planteado de verdad lo que significa ser actor? Porque no es solamente subirse al escenario, es una vida muy sacrificada. Yo convivo con actores todo el tiempo y que llevan 1000 años y es muy duro. Mm, De verdad, plantéatelo. Y si la respuesta es sí,
Entonces, no te pongas ningún límite porque no los hay. No Qué los guay. hay. Si quien quiere, no los hay. Y pues muy bien. Y la segunda pregunta es, bueno, la misma que le hice a Belino, que te ha traído hoy aquí, que es ¿a qué persona te gustaría que entrevistase? ¿Qué conversación te parecería interesante que estuviera en este canal? Wow, me has pillado. Esa es siempre la que pilla a la gente. No, pero bueno, porque hay mucha gente, ¿sabes? Por no dejarte a Claro. nadie. Pero bueno, por ejemplo, yo creo que os podría gustar mucho hablar con Xavi Torras, que es el director musical de Stage. Y Mm, es una persona, aparte porque dentro de la dirección musical se toman muchas decisiones también, él también está en los tribunales de casting y demás. Yo no he tenido la suerte de trabajar con él, pero es una persona muy apasionada en su trabajo y siempre deja huella en los actores mm. que trabajan con él, siempre. O sea, no hay actor que haya trabajado con él que no te haya contado algo que se le ha quedado como para siempre, ¿no? Para su camino. Entonces creo que es una persona muy interesante para la gente que está empezando. Qué guay, pues muchas gracias y espero que pronto pueda estar por aquí. Ojalá que Y sí. bueno, ahora si quieres tú promocionar tus redes o tus musicales, lo que quieras, este es tu momento de autobombo. Bueno, en realidad no, la verdad no soy de redes sociales ni nada. Tengo mis redes como todo el mundo, pero nada, ¿sabes? Pues sí, obviamente que la gente vaya a ver los musicales, pero todos. Yo soy un amante, antes de profesional de teatro musical y por encima de eso soy fan, friki y amante del teatro musical. Y entonces pues yo recomiendo que se vaya a ver teatro musical, que se vaya a ver mucho teatro musical. Y una cosa que sí que me gustaría decirte es que también los actores que se preparan y se forman piensen que las productoras a veces tienen necesidades para que esos espectáculos estén de pie. Y esto lo digo pues, por el caso como por ejemplo con David Bustamante, que lo tenemos en Ghost, y con gente que a veces se mete en los proyectos. Pues eso, decía que yo creo que es importante que entendamos que hay muchas cosas que hay que hacer, o sea, que entendamos a las productoras, ¿sabes? Porque las productoras cuesta mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo tener de pie un espectáculo. Hay veces que un espectáculo no funciona una semana y está a riesgo de cerrarse, aunque esté funcionando todos los días, porque las pérdidas, o sea, cuando está ganando, gana, pero cuando está perdiendo, pierde muchísimo, porque a lo mejor somos 50 personas trabajando en un espectáculo, hay espectáculos de los que son 180, como en El Rey León, o 100, Sí. como en China. Entonces, muchas veces tienen que hacer estrategias comerciales para poder seguir estando ahí, y a mí me parece muy lícito, porque al final lo que estamos consiguiendo es que haya teatro musical, que es lo que yo quiero y lo que creo que quiere la gente que se quiere dedicar a eso. Entonces, pues a veces tienes que poner una cabeza de cartel, como te decía que era el caso de David, que además ha resultado ser un pedazo de actor y un tipo maravilloso, que le ha dado pues mucha repercusión al teatro musical y además como valor e interés para otras personas pues más conocidas que pueden traer igual que Antonio Banderas. Claro. Con Crossline o con Company lo que nos hacen realmente es estar ahí, ¿sabes? Estar a la vista de gente que nunca se ha interesado por el teatro musical. Mm. Entonces, que hay veces que como que no, o sea, yo soy súper respetuosa con el teatro musical y estoy en esto y yo fui la primera que aposté por David y además estoy súper orgullosísima porque es que es un tío maravilloso y lo hace muy bien. Te recomiendo que lo veas si tienes la Sí, oportunidad porque lo yo hace, espero. lo hace muy bien y además se deja la piel, es un tío súper currante. Pues eso, ¿no? Que a veces se juzgan cosas como muy así a la Mm. fresca y realmente o sea, las productoras están salvaguardando el producto con Claro. esto, ¿sabes? Están intentando que el producto se mantenga y entonces tenemos que entender y tenemos que, bueno, pues eso, verlo también desde ese punto de vista. Que no siempre lo queremos ver, pero es que pues hace falta, Sí, igual es que una hace realidad. una realidad. Y,
y no lo considero una falta de respeto ni nada parecido. David estuvo formándose conmigo un montón de tiempo para poder llegar ahí. Y hay mucha gente que se forma conmigo que está en los musicales. Quiero decir que tal y cito es lo que ha hecho él como lo que han hecho otros que están trabajando en musicales, ¿no? Entonces, pues bueno, lo digo, pongo de ejemplo el caso de David, pero ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Que se critican ciertas cosas que yo creo que también tenemos que entender que son inversiones y apuestas muy, muy fuertes y que para que sucedan y sigan sucediendo no podemos minar la moral de los Claro. productores. Todo lo contrario, debemos darles las gracias porque lo hagan, ¿sabes? Sí, total. Y que todo lo que haga que la gente al final vaya al teatro es algo positivo, o sea, Exactamente, exactamente. pues Claro sí. que sí. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido súper, súper interesante y súper nutritivo. He aprendido un montón y creo que la gente que lo vea también. Gracias. Y, y nada, que me alegro mucho. Y bueno, pues a los que lo estáis viendo, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os suscribáis, le deis me gusta, comentéis, etcétera, etcétera, esas cosas que YouTube dice que son importantes. Y bueno, si no, pues la semana que viene estaré aquí con otra entrevista. Y sobre todo, pues eso, id al teatro y disfrutad y pasároslo bien. Y nos vemos pronto. Chao.